10 días para la toma de posesión de Donald Trump. Estamos en plena cuenta atrás y intentamos analizar todos los focos geopolíticos. Y no es que estemos escasos de ellos, porque a Rusia y Ucrania, como saben, también se le suma Oriente Próximo, se le suma ahora también Groenlandia, México, Canadá, China. Estados Unidos ahora mismo tiene la mirada en todos los frentes y todos los frentes están más que abiertos. Vamos a intentar analizar algunas de las últimas cuestiones que han sido protagonistas esta semana con Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Bueno, en la ultimísima hora tenemos nuevas sanciones a Rusia. En la administración Biden estamos viendo cómo está apurando al máximo sus últimos días para brindar todo el apoyo posible a Ucrania. Esta semana en la reunión Ramstein teníamos el anuncio de otro paquete de ayuda de $500 millones. Ahora estas nuevas sanciones se van a centrar en el sector energético ruso. Afectan a 180 buques, bueno, más de 180 buques de esa flota fantasma. También ponen la lista negra a Gazprom y a Surgutneftegas, filiales de estas compañías. Sin embargo, Luis, hay una cosa que no se nos debe pasar por alto y es que estas medidas de la administración saliente harán que la responsabilidad de decidir si se aplican o no las sanciones recaigan sobre la administración Trump. Por tanto, tenemos que preguntarnos si son sanciones que ahora mismo debamos tomarnos con cierta seriedad o no, porque de Trump va a depender si salen o no adelante y todavía no tenemos del todo clara la estrategia de Trump. ¿Cómo lo ves? Pues sí, por ahí van un poco los tiros. La administración Biden tiene fecha de caducidad, en 10 días ya será parte de la historia. Habrá un nuevo presidente, que no es tan nuevo porque ya ha tenido un primer mandato, y este tipo de medidas al final van muy encaminadas a condicionar parte de la acción que pueda llevar a cabo la nueva administración Trump, precisamente por eso, porque en 10 días no da tiempo a implementarlas, sobre todo va a un periodo mayor, y aquí es donde entra el nuevo presidente y su gabinete, ¿no? Sus secretarios, que serán los encargados de ponerlas en marcha o de echarlas para atrás. Y yo creo que este es también parte de ese regalo envenenado que está intentando Biden y la administración Biden dejar a quien le va a suceder en 10 días, porque precisamente en caso de que Donald Trump, por el motivo que sea, decidiera dejar sin efecto estas medidas, bueno, pues sería un ataque o podría ser un balón de oxígeno para el Partido Demócrata y condicionar un poco pues esa estrategia que debe marcar ya en la oposición. La Cámara de Representantes y el Senado, con las figuras que han salido de las urnas, ya está constituida, ya hay un Congreso con mayoría republicana operando y, por tanto, el Partido Demócrata ya está en ese modo oposición. Está en modo oposición, pero sigue teniendo por 10 días la presidencia y ahí es donde Biden intentará condicionar, dejar un poco esos puntos que pueda suponer de inflexión para la nueva presidencia y que puedan condicionar, pero yo creo que van más dirigidos a lo que es marcar un poco la agenda del presidente, esa labor de oposición del Partido Demócrata, pues si continúa con ellas, si las modifica o las deja sin efecto. Todo eso es en lo que yo creo que está ya la Casa Blanca saliente y el Partido Demócrata en general. Sí, interesante porque además tenemos que tener en cuenta que efectivamente los demócratas van a querer recuperar algo de poder y de fuerza desde la oposición en este mandato de Trump. Les va también su futuro en ello. Si quieren una próxima campaña electoral en 4 años en la que puedan tener unas sólidas posibilidades de victoria. Así que vamos a estar muy pendientes de eso. Mientras tanto, intentamos adelantarnos a las que podrían ser las líneas generales de Trump, sobre todo respecto a la resolución de la guerra en Ucrania. Trump dijo en la campaña electoral que en 24 horas él pondría fin a esta guerra. Lo último que conocemos, y lo publicaba el Financial Times, es que ahora el marco temporal se estaría moviendo más en el entorno de los 6 meses. Luis, se de sobra que de esto hemos hablado largo y tendido y seguimos analizándolo y desde todas las perspectivas posibles. ¿Qué crees que podría hacer Trump
en las primeras semanas, meses de mandato para, bueno, dar un golpe sobre la mesa en esta cuestión de Rusia y Ucrania? Pues habrá que ver cómo entra Donald Trump en la Casa Blanca y la agenda que tiene marcada el futuro secretario de Estado. El secretario de Estado está propuesto, pero no está todavía ratificado por el Senado y tardará un poquito más en entrar, no mucho, porque ya los republicanos tienen el control total de las cámaras, sobre todo el Senado, que es el que se encarga de aprobar los nombramientos presidenciales. Pero aparte de Ucrania, no olvidemos que la diplomacia estadounidense va a tener otros dosieres sobre la mesa, incluido el problema de Venezuela, ¿no? Y cómo lidiar Sí. con la situación que, por desgracia, está viviendo ese país y múltiples asuntos importantes de actualidad en la escena internacional. Yo creo que aquí Donald Trump, que tiene pues cierta fluidez, por lo menos sí que el contacto puede ser mayor y un nuevo reinicio puede producirse en Estados Unidos en las relaciones con Rusia, aunque no vamos a llevarnos a engaño, no van a mejorar ni van a ser las que fueron a lo mejor en la época de Boris Yeltsin y Bill Clinton, ¿no? Pero yo creo que ahí tenemos una posibilidad y lo primero que va a hacer Trump es intentar poner las cosas claras, dejar negro sobre blanco cuáles son los intereses de Estados Unidos en base a esa visión que él tiene de lo que debe centrarse como presidente, lo que la administración debe hacer. Y él también lo ha dicho, él va a forzar una negociación, o por lo menos esa es la intención, forzar una negociación. Tampoco nos ha dicho cómo. Es verdad que en esas 24 horas que él decía, pues ya parecía imposible, es algo que pues, nos llevará sobre todo hasta el verano. Pero primero yo creo que lo que podría hacer es forzar la negociación, tanto, sobre todo por la parte ucraniana. Es donde él tiene quizá más la sartén por el mango, porque Putin, pues, a día de hoy tiene las de ganar y es Ucrania la que podría romper esa baraja, por decirlo de alguna manera, y pedir la negociación. Eso también llevaría a una especie de rendición, pero también Donald Trump ha dicho que si Putin no quiere negociar, apoyará todavía mucho más a lo que se ha venido haciendo a Ucrania, ¿no? Y ahí, pues, quizá puede ir de farol o puede no ir, ¿no? Y aquí también se nos abre ese interrogante de si está hablando o si eso significa trasladar armamento nuclear o armamento mucho más sofisticado o incluso tropas estadounidenses o ya no por no decir de la OTAN, que es lo que nos conduciría a una tercera guerra mundial, a Ucrania, ¿no? Yo creo, pero sobre todo yo creo que Donald Trump está más en forzar una negociación más que en incrementar la tensión con Rusia, sobre todo porque los beneficios que puede obtener la economía americana, que es al final, o mejor dicho, la economía estadounidense, que es en lo que él está, en fomentar el America First, pero desde un punto de vista económico y luego posteriormente también geoestratégico, con todo lo que comentabas de Groenlandia, Panamá y el conflicto con México. Pero yo creo que él está más en lo económico. Él ha visto que es donde él tiene ese mejor background, donde él puede marcar la diferencia y un buen éxito económico. Recordemos las elecciones de principios de los 90 y esa expresión, ¿no? Es la economía, imbécil. Pues esa es la clave si él quiere que el que es a día de hoy su número 2, J.D. Vance, pueda continuar en la Casa Blanca en 2029 o por lo menos tenga posibilidades. A partir de mediados de mandato, yo creo que podremos ir vislumbrando un poco cuál puede ser el legado de Trump, ¿no? Si los demócratas consiguen voltear un poco la situación y depende mucho de lo que suceda en Ucrania, de lo que suceda también en la relación con China, de lo que suceda especialmente en ese marcado contexto internacional conflictivo en el que nos llevamos moviendo, sobre todo en los últimos 3 años, la relación con la OTAN, pero sobre todo la economía es en lo que vamos a estar y es donde los demócratas saben que pueden tener pues cierto margen de maniobra, intentar también recomponerse con una catarsis necesaria dura, es una catarsis dura pero necesaria que el Partido Demócrata debe afrontar si quiere por lo menos dentro de 2 años empezar a voltear, ¿no? Yo quizá diría que los demócratas están más en intentar conseguir la Cámara de Representantes que el Senado, por aquello de que el Senado se renueva por tercios cada 2 años y la Cámara de Representantes se renueva totalmente. Bueno, pero un buen resultado en 2 años podría dar una primera muestra de recomposición del Partido Demócrata, pero
habrá que ver qué sucede en estos 2 primeros años con esas cuestiones: Ucrania, China, Oriente Medio y sobre todo también la economía, que es en lo que Trump se siente fuerte. Desde luego, y además pensando en el legado que pueda desear dejar Donald Trump, quizás deberíamos pensar en un legado que implique una nueva hegemonía de Estados Unidos, una hegemonía en un capítulo nuevo, por los mensajes, designios imperialistas, como se califica ahora a las últimas declaraciones que tienen en cuenta el caso de Groenlandia, Canadá, teniendo en cuenta las medidas proteccionistas, el deseo de no acortar, sino todo lo contrario, eliminar esas distancias cada vez más estrechas entre China como segunda potencia económica. Todo ello nos lleva a pensar que Trump querría convertirse en ese presidente que deje un Estados Unidos en el que no quepa la menor duda que se va a mantener en el podio, ¿no? En el primer puesto como potencia económica mundial. Sí, y aquí, hombre, cuando hablamos del tema de Groenlandia, de que quiere comprar Groenlandia, hay que recordar que la deuda de Estados Unidos está ya en niveles alarmantes. Es el primer problema de la economía estadounidense. Puede crear empleo, puede ser más o menos atractiva para la inversión, pero hay un problema y es la deuda, y eso condiciona en gran parte la solvencia del Estado. Y también no se va a dar, por lo menos en estos 2 primeros años, no vamos a ver esos cierres del gobierno que van condicionados al presupuesto precisamente porque hay mayoría republicana en las dos cámaras, pero esa situación es complicada y querer seguir desembolsando dinero precisamente para adquirir un territorio que aparentemente está helado, está casi despoblado, bueno, es que tiene muchísimos recursos minerales, muchísimos recursos geoestratégicos, porque eso le daría control al Ártico, y el Ártico es donde se está jugando también las nuevas rutas comerciales, ¿no? Y aparte el Canal de Panamá, que un recontrol de este espacio, de esta infraestructura vital para el comercio mundial, una vuelta a la soberanía estadounidense podría condicionar y podría forzar que, por ejemplo, pues los barcos chinos tuvieran que voltear y volver a pasar por el Estrecho de Magallanes, por el sur por América, entre la Antártida y la Tierra de Fuego, que tuvieran que bordear toda América Latina. Y si además controla las rutas del Ártico, pues está claro que controla bastantes puntos calientes del comercio mundial, y es ahí donde él sabe que está en parte también el futuro, en las rutas comerciales, en una época en la que China pues se sigue haciendo fuerte, que es probable que siga incrementando y bueno, que está desafiando a Estados Unidos en su papel de hegemón mundial, precisamente porque la economía china pues tiene una capacidad que la economía estadounidense pues no tiene en muchos aspectos, y que es verdad que la economía china también afronta dificultades como, por ejemplo, pues el consolidar una demanda interna en un mercado de 1.200 millones de habitantes. Pero ese control de ese triángulo que va desde Alaska a Groenlandia y el Canal de Panamá, pues es lo que controlaría en gran parte las rutas comerciales, y ya no digamos si además tenemos buenas relaciones con Egipto o Egipto se acerca más a Estados Unidos que a China, y eso pues de manera indirecta propicia que se pueda acabar controlando de manera un poco más o menos de facto. Estoy hablando un poco también haciendo política ficción casi, si se controla el canal de Suez, ¿no? Pero yo creo que Donald Trump está en intentar controlar sobre todo las rutas del Ártico, tiene papel en Alaska, pero de seguir, por eso habla también de Canadá, al final de Alaska a Groenlandia, pues ocuparía casi el 50% de lo que es el espacio ártico, y precisamente Rusia es la nación que más acceso tiene a esta localización geográfica, pero yo creo que él está con eso en mente y es lo que él por lo menos está planteando. También es verdad que hay que ver si es una posición maximalista, como yo creo que es. Luego, claro, no podemos estar diciendo que malo es Putin, que está invadiendo territorios, que quiere expandirse territorialmente a costa de, y luego precisamente intentar hacer lo propio, porque tampoco ha descartado totalmente el recurso a la vía militar para hacerse con Groenlandia, ¿no? También Groenlandia es un caso curioso porque ya incluso lo tanteó en su primer mandato, pero en todo caso ahí está generando un problema también dentro de la propia Alianza Atlántica, porque no hay que olvidar que Dinamarca es un país aliado, es un país tanto de la Unión Europea como de la OTAN, y ahí puede abrir nuevos frentes
en el seno de un club que durante la presidencia Biden y a día de hoy pues es más o menos un remanso de paz para los intereses estadounidenses. Y que es verdad que tenemos nuestros más y sus menos, y habrá que ver con las contribuciones al presupuesto de defensa de los Estados miembros cómo todo eso impacta, ¿no? Pero yo creo que al final es también querer controlar ciertas rutas, es querer consolidar el papel de ese Estados Unidos que muchos se vaticinan de capa caída, pero que independientemente de todo eso puede ser un imperio decadente, pero no decaído, y todavía pues podría dar sorpresas, ¿no? Yo creo que Donald Trump es muy dado a hacer este tipo de comentarios incendiarios, pero luego tiene detrás un equipo que es el que muchas veces se encarga de negociar y de calmar las aguas, y habrá que ver también la diplomacia estadounidense cómo es capaz de modular ese discurso, ¿no? Porque obviamente lo que menos le interesa a Estados Unidos es abrir nuevos frentes, y menos con países amigos o países socios. No, desde luego. Y a todo esto también tenemos que remarcar que, bueno, Estados Unidos, si a día de hoy tiene una presencia importante en el Ártico, es gracias a la rentabilidad, a lo rentable que le salió en su momento la compra de Alaska a Rusia. Podríamos decir que en su momento, aunque pudiera ser objeto de burla, se ha convertido en uno de los negocios más grandes de la historia, porque en su momento, en el año 1867, fue una compra por algo más de 7 millones al gobierno ruso por este territorio. En ese momento se hizo con fondos públicos y se vio como una estrategia pésima. Al final, el tiempo le ha dado la razón al gobierno estadounidense al lanzarse a por esa operación. Veremos qué es lo que ocurre. Ahora lo que sabemos es que en Groenlandia la presión independentista está subiendo. Tenemos unas elecciones también en Groenlandia próximamente que podrían poner el foco en ese mensaje. Si consigue la independencia, entendemos que es porque intentaría venderse al mejor postor, y en este caso Trump parece que es quien quiere posicionarse como tal. Ahí Estados Unidos ganaría un pedazo importante en la isla más grande del mundo, que tiene un papel en el Ártico crucial. Más allá, como bien apuntabas, Luis, de esa ruta, más allá de eso, también tenemos que tener en cuenta la cantidad de reservas minerales que son de gran importancia para la economía del presente. Así que vamos a ver en qué se queda todo esto. Me gusta lo de imperio decadente pero no decaído. Vamos a aferrarnos a eso, y con mucha expectación respecto a la llegada de Donald Trump. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y feliz fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Feliz fin de semana.